Bendiciones. Estamos en vivo, ¿verdad? Amén. Gracias porque usted está aquí en esta noche. Le enviamos un saludo al manto, a todos los pastores en Cuba, Santo Domingo, Pastor Nova, Wilber, en México. Nos estamos expandiendo. Y lo que falta todavía. Amén. Así que le enviamos un abrazo. Le decimos que los amamos en el Señor, que esperamos para ellos lo mejor para este nuevo año. Y a todos aquellos que nos están sintonizando a través de Facebook Live, más tarde en YouTube. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a buscar la palabra. Estamos en el primer viernes de mes. Y el primer viernes de mes, capacitación de líderes. Y hoy vamos a hablar de un temita bien interesante. Y vámonos a la primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Me confirma como un amén. Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Amén. Se lee la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor amado. Yo me deposito en tus manos, Señor. Te pongo todas mis limitaciones. Tú las conoces. Pongo mis emociones, mis sentimientos, todo mi ser, Señor. Los pongo en tus manos para que seas tú a través de tu Espíritu Santo administrándolo, Señor, en esta noche, Padre. Te pido, Señor, que esta palabra cale en los corazones de los hermanos como ha calado en la mía, Señor. Porque queremos ser mejores líderes, mejores esposos, mejores esposas, mejores hermanos, Señor. Mejores representantes de tu reino. Toda la gloria, toda la honra es tuya, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Puedes sentarse. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema los componentes del amor de Dios. ¿Por qué los componentes? Que yo utilicé un poco de química, pero vámonos a la cocina, que para muchos va a ser más fácil, ¿verdad? Pero si usted está haciendo un buen arroz con gandules, dijeron por ahí. Yo iba a decir con pollo, pero con gandules. Hacemos el arroz con gandules y hay muchos componentes que necesitamos para poder hacer el arroz con gandules. Pero ¿cuál es el componente primordial en un arroz con gandules? Los gandules, ¿verdad que sí? Todo hace falta, pero si no tiene gandules, entonces no sería un arroz con gandules. Y así es el amor de Dios. Cuando pensamos en el amor de Dios y lo vemos a través de la palabra, en el amor de Dios podemos ver la misericordia. ¿Verdad que sí? Podemos ver la compasión. Podemos ver la pasión. Podemos ver la piedad. Estos son componentes que cuando usted los une es igual al amor de Dios. Pero hay un componente del que yo quiero hablar esta noche. Y es un componente que la palabra lo menciona, pero no se habla mucho de él. Y entre todos los componentes que son importantes, este sería como los gandules en el arroz con gandules. O sea, si este componente no está, los otros pierden valor. ¿Y cómo se llama este componente? Respeto. Respeto. ¿Y la Biblia habla de respeto? Oh, yes. La Biblia habla de respeto. Yo no puedo hablar o mirar del amor de Dios si no veo el componente respeto. Porque basado en eso, hermano, usted tiene un libre albedrío.
Usted sabía que Dios respeta sus decisiones. Aunque no esté de acuerdo, aunque la decisión que usted tomó esté fuera de la voluntad buena, admirable de Dios y perfecta, Él la va a respetar. Porque entonces no tendríamos libre albedrío. Lo podemos ver allá en Génesis. Allá en Génesis, el hombre lo tenía todo. Gozaba de una amistad especial con Dios. Dios descendía, ellos hablaban, como usted y yo estamos hablando, y todo lo más bien. Pero un día el hombre tomó la decisión de tomar del fruto que Dios le había dicho que no tomara. Cuando Dios desciende para hablar con el hombre, ¿qué le dice? Yo te dije que no comieras de eso, ahora te voy a destruir. No, eso no fue lo que le dijo, ¿verdad que no? ¿Qué hiciste? Le preguntó, no porque él no supiera, pero le preguntó, ¿qué hiciste? Y a pesar de que él le echó la culpa a Eva, al final tuvo que reconocer que había tomado una decisión equivocada. Hermano, Dios pudo haber exterminado al hombre en ese mismo momento. Si él era la fábrica. Él podía destruir este Adán y crear uno nuevo sin libre albedrío. Pero no lo hizo. Hubiese sido más fácil si Dios hubiese destruido a Adán, hubiera destruido a Eva y hubiese creado a un Adán nuevo y a lo mejor hasta solo para que no tuviera más excusa. ¿Verdad? Pero esa no fue la acción de Dios. ¿Por qué? Porque Dios respeta primeramente su palabra. Y Dios lo respeta a usted. Y si vamos a hablar de respeto, es precisamente el respeto el componente que hace que el amor de Dios sea único. Como hemos mencionado, el libre albedrío, ¿qué es una forma de Dios decir respeto tu decisión, Mary. No estoy de acuerdo. Y en el camino te voy a demostrar que no estoy de acuerdo y que estás equivocada. Pero fue la decisión que tú tomaste. Y Él la va a respetar. Ahora, ¿qué es el respeto? El respeto es un valor que permite al ser humano, número uno, reconocer. Número dos, aceptar. Número tres, apreciar. Y número cuatro, a valorar las cualidades de quién, de su prójimo. Eso es lo que hace el respeto. No tan solo lo ayuda a aceptar, a reconocer, a apreciar y a valorar, sino también que está dispuesto a velar por los derechos de su prójimo. El respeto permite que la sociedad, o en este caso la congregación, pueda vivir juntos, unánimes y en paz. Porque el respeto, hermano, causa paz. Porque el respeto, hermano, pare unidad. El respeto rompe con los paradigmas de las divisiones. Y para Dios es importante que nosotros aprendamos a aplicar este componente del amor de Dios. El respeto permite que dentro de la iglesia se viva una sana convivencia.
El respeto es un valor esencial y debe estar presente en todas las áreas de nuestra vida. Y todas son ¿qué? Todas. El respeto nos impulsa a relacionarnos con los demás con amabilidad y consideración, a tratarnos bien entre nosotros mismos y por ende a valorar y a cuidar todo lo que a mí me rodea. El respeto, hermano, me dice a mí en dónde yo estoy. Pero el respeto también en mi casa guarda orden. El respeto también en mi vida, con mi relación con mi esposo, guarda paz. Usted sabe cuántos amores hay por ahí en estado de coma. En estado de coma. ¿Saben por qué? Por la falta de respeto. Porque amo a mi esposo, pero lo trato como si él no fuera nadie en la casa. Le hablo como si yo fuera la cabeza y él la cola. Lo humillo delante de la gente. Y lo amo. Y yo no voy a poner en duda que usted no lo ame, pero no lo respeta. Y el amor, hermano, no es amor sin respeto. Viceversa, está el esposo, yo amo a mi esposa, pero la trato. Yo amo a mi esposa, pero no le doy su lugar. Yo amo a mi esposa, pero le hablo como si fuera mi hija y no mi esposa. Y estas son las cosas, hermano, las faltas de respeto que llevan muchas veces las emociones a estado de coma. A que ella piense que ya no lo ama más o a que él piense que ya no la ama más. Y entonces si en mi núcleo familiar, con los seres que yo convivo, que son los que yo amo, mis hijos, no aplico este componente, yo voy a tener una familia todo el tiempo, hermano, ofendida. Porque la falta de respeto divide. Porque la falta de respeto saca la paz. Porque la falta de respeto rompe comunión. Y yo quiero hablarle a usted a través de la palabra, porque usted sabe que yo no me invento nada, de si Dios es para Dios importante el que nos respetemos o no. Porque toda organización, hermano, o toda corporación necesita funcionar bajo el régimen del respeto. Esto incluye matrimonio, porque la iglesia está compuesta ¿de qué? De familias. Y si las familias en su casa no se respetan, hermano, no espere que aquí lo hagan también. Recuerde que aquí se refleja quién es usted en su casa. Ahora, también funciona en la hermandad, que es nuestra relación, la suya y la mía. También en la amistad. Dos amigos que no se respeten, hermano, no son amigos. Ahora, ¿cómo define la Biblia respeto? Porque aparte de que se menciona la palabra respeto, hay otras palabras derivadas que nos llevan a eso. Y si usted va a Levíticos capítulo 19, verso 32, dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor
yo Jehová. Y fíjese que en este verso hay dos derivados de respeto. Honrarás y temor. Si usted busca el significado en Google, le va a salir respeto. Y a veces pensamos, hermano, que estamos honrando, pero en la realidad, no. Miren lo que dice Romanos capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido ¿qué? Puestos establecidos. Fíjense que someterse es un derivado de respeto. Usted no puede hablar de sometimiento si usted al final hace lo que le da la gana. La mujer no puede hablar de que se somete al hombre si lo trata como si él fuera la cola. Y el hombre no puede hablar de someterse a la mujer. ¿Por qué? Porque la maltrata o la trata como si fuera su hija. Entonces, hermano, la palabra respeto es una base bien importante para Dios y a través de la Biblia lo vamos a ver. Efesios capítulo 6, versos 5 al 6 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar al hombre, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Vemos aquí la palabra obedecer. Usted busca el diccionario y le va a salir respeto. Porque respetar es obedecer. Respetar es someterme. Respetar es honrar. Respetar es obedecer, hermano. Y es importante que usted se dé cuenta que en toda relación el respeto es fundamental. Más sin embargo, lo pasamos por alto. Y entramos a comportamientos nocivos porque matan. Nocivos o hirientes. Conocidos como falta de respeto. Si respeto es un valor, la falta de respeto es todo lo contrario. Usted no tiene ese valor. Y entonces, hermano, ¿estoy yo en coinonía en el amor de Dios con todos sus componentes? ¿O yo solamente me creo sentir el amor de Dios? Y esto es bien importante. Y usted dirá, ¿por qué esto si estamos en la capacitación del líder? Porque un líder que no respete a otro líder, hermano, necesita madurar. Necesita crecer. Pero es bien importante que en el reino al que yo represento, que está basado en el respeto, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, ¿qué le dijo a su padre? Pasa de mí esta copa. Pero después le dijo que se haga tu voluntad. Porque someterse, hermano, es respetar la autoridad. Y Jesús en ese momento se somete al Padre respetando ¿qué? La voluntad del Padre. Y si Jesús, que es Jesús, se sometió a la voluntad del Padre, ¿qué nos espera a nosotros? Por eso es que la Biblia dice que sabes hacer lo bueno, pero no lo haces. Y se te contará como que, como pecado. Con frecuencia, hermano, recibimos o ejecutamos. O sea, tanto yo falto el respeto como a mí me faltan el respeto.
Ejecutamos acciones que desprenden de nosotros una falta de respeto. Primeramente, hermano, hacia Dios. Primeramente hacia Dios. A veces estamos en la casa del Señor y se nos olvida dónde estamos. Si supiéramos, hermano, y reconociéramos que estamos en la casa del Señor, ella no tuvo que haber dicho apaguen los celulares. Aló. Pero a veces estamos en la casa del Señor irresponsablemente delante de Dios y decimos que amamos a Dios. Pero el amor sin respeto no es amor. Si yo verdaderamente amo a mi hermano, yo tengo que respetar. Y respetar a mi hermano es quizás no estar de acuerdo con él. Quizás él no está de acuerdo en lo que hace. Pero yo respeto su decisión porque Cristo lo creó y la respeta. Y si Dios respeta sus decisiones, porque yo no las puedo respetar. Y la realidad es, hermano, que la falta de respeto dentro de las congregaciones trae muchos problemas, trae muchas divisiones. Y nosotros tenemos que comenzar a aplicarlo en nuestra vida. Sin respeto, no hay amor. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, verso 12. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. A esto se le conoce bíblicamente como la regla de oro. Allá afuera, ¿usted sabe cómo le llaman? Karma. El mundo le llama karma. Yo le llamo regla de Dios. La Biblia me dice a mí, como tú quieres que te traten, trata. Ahora nos toca a nosotros pensar lo que estoy diciendo. Yo quiero que lo digan de mí. Lo que yo estoy hablando, ¿cómo me siento yo si lo hablaran de mí? En la forma en que yo te hablo, te contesto. Es la forma en que a mí me gustaría que me hablaran o me contestaran. Si pudiéramos pensar en ese verso bíblico, hermano, con más detenimiento, hablaríamos menos. Porque la palabra te está diciendo, haz con otros como tú quieres que te traten. Y yo le voy a ser real, hermano. Hay personas que si de verdad Dios le vira para atrás todo lo que han hecho, uy. A mí un anciano una vez me dijo, Magda, yo sé que yo voy a ser la última en morir de mi familia. Y yo, ¿y eso? Oh, es que yo he hecho tantas cosas y he dicho tantas cosas que las tengo que pagar todas. Si Dios fuera, hermano, a sentarnos y a decirnos, ¿qué has hecho con tu hermano? Fíjense que en el Padre Nuestro él dice, perdonaos como yo os perdono. Y entonces, hermano, la palabra Dios sí nos lleva a pensar que yo no puedo amar a alguien si no respeto a esa persona. Si cada vez que usted abre la boca o yo abro la boca pudiéramos pensar en que esto es como un boomerang, yo lo tiro y él viene para atrás. No nos duele cuando lanzamos el boomerang, nos duele cuando regresa. Entonces, si te duele el boomerang cuando regresa, la idea está en que no lo lances. Si analizamos los 10 mandamientos,
Los primeros 4, Dios está pidiendo respeto hacia Él. No harás imágenes, ni de lo que está en el cielo, incluyéndolo a Él, ni lo que está en la tierra, ni de lo que está bajo la tierra. Amarás a tu Dios. Los primeros 4 mandamientos, hermano, están basados en el respeto a Dios. Y como para Dios el respeto es sumamente importante, los próximos 6, es el respeto a mi hermano. No robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no matarás. Eso no es respeto. Eso es respeto, hermano. Y los últimos, estos 6 mandamientos siguientes, es respeto a con quien tú convives y en donde tú estás. Fíjense que es tan importante que Proverbio nos dice que el que habla mal de su hermano es homicida. Piensen cómo para Dios el respeto es sumamente importante. ¿De qué vale decir que yo respeto a Dios si no me someto a su autoridad? ¿De qué vale decir que yo amo a Dios si no me someto a lo que Él quiere? ¿De qué vale decir que amo esta congregación pero no trato a los hermanos como debo tratarlos? Dios realmente espera, hermano, que respetemos. Dios realmente lo espera de usted y de mí. Vaya a Romanos capítulo 13, verso 7. Romanos 13, 7 dice, pagad a todo lo que le debéis. Al que le debe tributo, dale el tributo. Al que le debes impuestos, págale los impuestos. Y mire lo que dice después. Y al que le debes respeto, respétalo con honra y honra. O sea que nosotros le servimos a un Dios, hermano, que nos exige que nos respetemos uno a otro. Aunque no estemos compartiendo la misma forma de pensar, eso no nos hace enemigos. Eso nos hace que somos diferentes uno del otro. Pero que tu opinión no esté a nivel con la mía, hermano, eso no es motivo de formar un salpa afuera y hacer un revolú y romper la paz. Pero hay un espíritu de control. Y como lo quiero controlar todo tiene que salir a mi manera. Y tenemos que tener cuidado, hermano. No somos Dios para romper el libre albedrío de nadie. Dios no lo rompe, no lo trate de romper usted, porque está violentando el respeto que Dios trajo desde el origen. Dios espera de usted, de mí, de todos, que aprendamos a respetarnos. El amor, la confianza, la amistad, la familiaridad no son justificadores de que nos tratemos uno al otro, hermano, como si fuéramos cualquier cosa. Yo puedo ser su amiguita, en Puerto Rico llamo panita. Yo puedo ser su panita del alma. Pero eso a mí no me da autoridad de hablarle a usted como si usted fuera cualquier cosa. Podemos tener la confianza más grande del mundo como pareja. Pero eso no me da mi autoridad de tratarlo como le dé la gana. De hablarle como me dé la gana. Por más verdad que usted tenga en la mano, hermano, ni con la verdad se ofende. No podemos hablar de unidad si no respetamos. Una familia dividida es una familia disfuncional.
Y en una familia disfuncional es disfuncional porque no hay respeto. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versos 15 al 18. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos. Y dijimos que honrar es respetar. Respetar a todos. Amar a los hermanos. Temer a Dios. Honrar al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestro amo, no solamente a los buenos y a los afables, sino también a los difíciles de soportar. No solamente a los que te caen bien, no solamente a los de tu corillito, no solamente a los que están debajo de ti como líderes, que son los que te siguen en tu ministerio, sino también a los hermanos difíciles, a los complicados. Como diría alguien por ahí, a los de cara de limón. A las personas que usted cree que son difíciles para usted soportarlo. Fíjense que estoy diciendo para usted soportarlo, porque no necesariamente para los demás son difíciles. Pero es para usted. Porque eso es percepción. Y las percepciones son diferentes en todo el mundo. Recuerde que al que usted le cae mal, no le cae mal al de al lado. Que eso no pasa aquí, gloria a Dios. Desde Tampa para arriba. Pero hay que aprender, hermano, a meternos en nuestro cerebro. El amor de Dios, el componente primordial es el respeto. ¿De qué vale que yo tenga misericordia contigo si no te respeto? ¿De qué vale que yo sea piadosa contigo si no te respeto? Tenemos que respetar, hermano, la hermandad. Tenemos que respetar las decisiones de Dios. ¿Cómo yo respeto las decisiones de Dios? Aceptándolas con gozo. ¿Cómo yo respeto la voluntad de Dios? Mire, hermano, sometiéndome. Hay gente que por más que Dios les da con el martillo, no doblan. No doblan. Dale el marrón a ellos para que tú veas cómo le hacen una cajita a Dios y ahí lo meten. El respeto es primordial, hermano. Jesús dijo una vez al César lo que es del César. Jesús que demostró ahí hacia el César, respetando la autoridad terrenal. Él es el que es el jefe, el mero mero aquí. Pues lo de él, dáselo a él, pero lo mío es mío. O sea, respétalo a él como autoridad terrenal, pero a mí también me tienes que respetar por quien soy. Y lo hacemos, hermano. La palabra dice, usted sabe por dónde comienza todo, por el hogar. Por el hogar empieza todo. Pero a veces nos encontramos niños que si tú le llamas la atención por algo, si tuvieran más cuerpo, niños irrespetuosos. Y la palabra dice que tenemos que respetar las canas. Ahí sí está hablando de edad.
Yo estaba viendo un documental y ahí decían, en mi tiempo el maestro te daba un cocotazo. Y cuando tú llegabas a la casa, era mejor que te quedaras calladito, porque si hablaba, tu mamá te daba tu papá, y si el tío estaba, también te daba el cocotazo. Ahora que el maestro le diga a algún niño para que usted vea. Como las cosas han cambiado. ¿Por qué, hermano? Porque se ha perdido el respeto. Por eso la criminalidad está como está. Por eso las muertes están allá afuera como están. La sociedad ha perdido el valor del respeto y nosotros, esta sociedad es diferente. Esta sociedad no está compuesta por el gobierno, está compuesta por el reino de Dios y de su justicia, y tenemos que ser diferentes. Estamos llamados a ser diferentes, pero estamos tan acostumbrados, hermanos, a actuar sin pensar las consecuencias, que ya cuando se nos quema la olla nos dimos cuenta que la candela estaba muy alta. El respeto comienza respetando a Dios. ¿Estamos verdaderamente caminando en respeto a Dios? Vengo a la iglesia y le doy a Dios con mi comportamiento el respeto que Él espera. Mire si Él espera el respeto que Él dice en la palabra. Hay tiempo para todo. Tiempo para llorar, tiempo para reír. Tiempo para correr, tiempo para estar detenido. Hay tiempo para todo. Sin respeto, hermano, no hemos conocido el amor de Dios. Yo no puedo decir que amo esta congregación, hermano, si no lo respeto a usted. Porque usted es la congregación, no son estas 4 paredes. Yo no puedo hablar de sometimiento aunque sea líder. Pero si yo no me someto al líder de los caballeros, ¿cómo yo espero que otros se sometan a mí? Si yo no respeto, por más título que tenga, a la directora de las damas, ¿qué voy a esperar que me respeten a mí? Recuerda que la Biblia dice, da conforme a lo que tú quieres que te den. ¿Tú quieres cocotazo? Da cocotazo. El amor de Dios, hermano, no está completo en nuestras vidas hasta que no comencemos a practicar el respeto. Queremos practicar con misericordia, con bondad, con templanza. Todo esto es el amor de Dios, todo esto compone el amor de Dios. Pero hasta que realmente, hermano, no pongamos el respeto unos con otros, no podemos decir que hemos conocido el amor de Dios. Y cierro diciéndole, especialmente a los líderes. Como líderes tenemos que aprender a someternos. Como líderes tenemos que aprender a respetarnos unos a otros. Yo siempre he dicho que usted no es líder por un departamento, usted es líder dentro de una congregación. Y yo tengo que respetar a mis demás compañeros líderes de la casa. Porque hablamos de una unidad. Y los voy a dejar con esta pregunta. El trabajo pudo haber salido excelente, pero ¿a cuántos dañé en el camino? ¿A cuántos ofendí en el camino? ¿A cuántos herí en el camino? Tenemos que enfocarnos más cómo caminamos
¿En dónde dejamos huella? ¿Cómo son las huellas que dejamos? Porque al final, hermano, si caminamos bien, el final como quiera va a ser exitoso. Lo que va a hacer la diferencia es que en mi camino no voy a dejar gente herida. Eso es lo que hace la diferencia en el respeto, en el amor de Dios. Que Dios les bendiga.